Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del Librofest Metropolitano 2021? Vamos a tener el día de hoy nuestra segunda sesión de lectura de mitos náhuatl. El día de hoy vamos a leer los mitos, vamos a tratar de descifrar qué hay detrás de todos estos símbolos, de todos estos personajes, de esta narrativa del mundo indígena. Bueno, vamos. La pregunta central es: ¿de qué rayos hablan los mitos? ¿Qué nos están diciendo los mitos? Primero hay que decir que vemos formas de alianza y de dominio. Vemos al sacrificio como forma de acceder al poder y a la legitimidad, el origen del todo y el desarrollo del ciclo de la vida y la muerte. Todo lo que habita en el mundo tiene una naturaleza sagrada y ustedes seguramente lo pudieron notar en los mitos que leyeron. Vemos que los dioses se pueden transformar en animales, se expresan con los animales, a veces son vegetales. Todo aquello que es parte del mundo también tiene cierta naturaleza sagrada. Está impregnado de algo de los dioses. Incluso la tierra, a diferencia de la forma en que la vemos nosotros, ellos tienen una idea de la tierra como una deidad. La tierra es una diosa, es Tlaltecutli. Vemos que también hay ciclos naturales y de poder, la naturaleza de los seres vivos y los seres sagrados, cómo van a crecer, cómo van a desarrollarse, cómo van a enfrentarse, cómo mueren, cómo renacen. Esquemas de conducta vemos, normas morales, formas de vestir, formas de alimentación, qué elementos dan identidad a los grupos dirigentes y a los grupos que son gobernados. ¿Por qué uno puede gobernar y por qué otro tiene que seguir a este gobernante? Vemos cómo hay una explicación de los compuestos del cosmos, la forma de la geografía, los ciclos naturales, el gobierno de los dioses, la forma en que los seres humanos tenemos que retribuir a los dioses y los dioses nos pagan o nos dan sus dádivas. La participación entre la humanidad y los seres sagrados, si es violenta, si es pacífica, si es por medio de sacrificio, por medio de ofrenda, todo eso lo vamos a ver muy presente dentro de estos aspectos. Vemos principios organizadores. ¿A qué nos referimos con principios organizadores? Con formas de trabajo, de gobierno, toma de decisiones y explicación de los fenómenos sociales. Vemos también características de la humanidad y de la naturaleza. ¿Por qué los humanos son así? ¿Por qué la naturaleza es así? ¿Qué distingue a un ser humano de un animal o de un vegetal? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? Las maneras en que ellos tienen que relacionarse y pueden interactuar a lo largo de sus vidas. La primera lectura que vamos a hacer el día de hoy es la creación de la Tierra. Como les dije, hay muchísimas variantes, se han recuperado al menos algunas de estas. Posiblemente el texto proviene de unas compilaciones realizadas por los frailes. Es posible que sea Andrés de Olmos, quien desde el inicio de el periodo postconquista, es decir, una vez que es derrotado México Tenochtitlan, se encarga de recopilar todas estas cosas, todos estos mitos, todos estos ritos, el vocabulario, el lenguaje. No vamos a pensar que ellos estaban tratando de entender a los indígenas nada más porque sí, tratando de hacer una especie de etnografía, pues con un carácter erudito, con un carácter de curiosidad, con un carácter de investigación objetiva. No, por supuesto, porque todos tenemos cierto interés en algo y en este caso, su interés se debía a que querían evangelizarlos, querían conocer sus ritos, sus costumbres, su forma de pensamiento para transformarla, para extirpar todo aquello que ellos consideraban idolatría, que ellos consideraban algo negativo. Esto es muy importante. Los europeos jamás negaron la existencia de los dioses indígenas.
Simplemente lo que hicieron fue demonizarlos, decir que eran seres demoníacos, seres sagrados sí, pero relacionados con el diablo. Entonces todo eso lo van a encontrar ustedes en los mitos, pero eso no quiere decir que no nos sirvan para entender el mundo indígena. No sabemos cuándo se origina, es tan larga esta tradición que no podemos saber cuál es el original. Simplemente nos sirve para empezar a establecer algunos aspectos. Después de la destrucción del mundo, como se ha contado, cuentan la creación del segundo de esta manera. Luego que las aguas pasaron encima de la tierra, en la cual ellos dicen no haber dejado cosas sin destruir, fue de nuevo ordenada y llena de todas las cosas que eran necesarias para el uso del hombre, que los dioses crearon después. Esta nueva creación atribuía a los mexicanos al dios Tezcatlipoca y a otro llamado Ejecatl, el aire, los cuales dicen haber hecho el cielo, y de esta suerte había una diosa llamada Tlalteotl, que es la misma tierra, la cual según ellos tenía figura de hombre, otros decían que era mujer, por la boca de la cual entró un dios Tezcatlipoca y en sus compañeros llamado Ejecatl entró por el ombligo, y ambos se juntaron en el corazón de la diosa, que es el centro de la tierra, y habiéndose juntado formaron el cielo muy bajo, por lo cual los otros dioses muchos vinieron a ayudar a subirlo, y una vez que fue puesto en alto, en donde ahora está, algunos de ellos quedaron sosteniéndolo para que no se caiga. Lo que dicen haber sido hecho el primer día del año, pero no saben cuánto ha que esto fue, aunque les parece que hace en tiempos de los que hemos dicho que hacen 102,000 años. El segundo año fueron hechas las estrellas por otros dioses llamados Citlaltónac y Citlalicue, su mujer. La noche también dicen haber sido hecha por otros dioses llamados Yoaltecutli y Yacohuistli. El dios Tlaloc, que es el dios de las aguas, hizo este mismo año el agua, la lluvia, por quien dicen que el agua de la lluvia sale en los montes, nombran a estos Tlaloque, que quiere decir señores, es decir, los montes son Tlaloques, son representaciones de Tlaloc. Mictlantecutli es el dios del infierno, fundó el infierno en el año 8º. Todo esto hecho deliberaron acerca de hacer al hombre que poseyera la tierra, los dioses Tezcatlipoca y Ejecatl. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra de las variantes del mito que acabamos de leer con respecto a la creación de la tierra es otro que nos habla en la Histoire du Mexique. Es un texto que solo ha sobrevivido en francés. Es posible que el original haya estado escrito en español y después fuera traducido a francés y solo sobrevivió este segundo. Otro mito de la creación. Por los 4 soles de los que hemos contado, entendían 4 edades, aunque no saben bien declararlo, pero nosotros lo declararemos después más ampliamente. Algunos otros dicen que la tierra fue creada de esta suerte. 2 dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo a la diosa Tlaltecutli, la cual estaba llena por todas las coyunturas de ojos y de bocas, con las que mordía como bestia salvaje. Y antes de que fuese bajada, había ya agua, que no saben quién la creó, sobre la que esta diosa caminaba. Lo que viendo los dioses dijeron el uno al otro, es menester hacer la tierra. Y esto, diciendo, se cambiaron ambos en 2 grandes sierpes, de los que uno asió a la diosa del junto a la mano derecha hasta el pie izquierdo, y el otro de la mano izquierda al pie derecho. Y la apretaron tanto, que la hicieron partirse por la mitad, y de en medio de las espaldas hicieron la tierra, y la otra mitad la subieron al cielo, de lo cual los otros dioses quedaron muy corridos. Luego, hecho esto, para compensar a la dicha diosa de los daños que estos 2 dioses la habían hecho, todos los dioses descendieron a consolarla y ordenaron que de ella saliese todo el fruto necesario para la vida del hombre. Y para hacerlo hicieron de sus cabellos árboles y flores y hierbas, de su piel la hierba muy menuda y florecillas de los ojos, pozos y fuentes y pequeñas cuevas de la boca, ríos y cavernas grandes de la nariz, valles y montañas. Esta diosa lloraba algunas veces por la noche, deseando comer corazones de hombres, y no se quería callar, en tanto no se le daban, ni quería dar fruto, si no era regada con sangre de hombres. Entonces, ¿cómo vamos a descifrar nuestros mitos? ¿Cómo vamos a entenderlos? ¿Cómo vamos a esa maraña de símbolos, esa maraña de significados, de conceptos, lo vamos a tratar de interpretar? Bueno, como les dije hace rato, entonces habría que atender quiénes son los personajes, qué están haciendo, dónde, cómo, qué elementos están entrando en acción, cuáles son los ciclos que están entrando en acción y todos esos aspectos que nos van a ayudar a determinar
qué aspectos están representando y rigiendo los mitos. Con respecto a la creación de la tierra, vemos que entran en interacción dos dioses principales, Tezcatlipoca y Ejecatl, o bien Quetzalcóatl. Cabe señalar, y esto es muy importante, que Quetzalcóatl, Ejecatl y Tezcatlipoca son dioses del poder. De hecho, a Tezcatlipoca se le considera el dueño de la estera, el trono, la silla de poder. Mientras que Quetzalcóatl, pues como ustedes pudieron ver en los relatos o han visto en el relato de Quetzalcóatl, es el principal referente de poder, de sacerdocio y de gobierno. Quetzalcóatl es un hombre dios que rige sobre Tula y que se conforma en un modelo de gobernante. Ambos son dioses del poder y ambos tienen una carga dual. Por un lado, Tezcatlipoca es femenino, oscuro, nocturno, es un jaguar. Por el otro lado, Quetzalcóatl es un quetzal, es lo celeste, lo masculino, lo diurno. Ambos elementos toman a nuestra querida Tlaltecutli. Lo que nos llama la atención es que en uno de los mitos dicen Tlaltecutli que no saben si era hombre o era mujer. ¿Por qué no saben si es hombre o es mujer? Además, Tlaltecutli puede traducirse como el señor de la tierra. Se supone entonces que sería Cihuatl, porque Cihuatl es femenino o mujer o hembra. Sin embargo, si nosotros atendemos a Tlaltecutli, entendemos por qué tiene este nombre masculino. Tlaltecutli es la totalidad. Tlaltecutli es las dos cosas. Es macho y hembra, es madre, padre. Por eso, para poder crear la tierra y el cielo, la parten. Y nos dice que una sección de ella queda en la parte de arriba y otra sección de ella queda en la parte inferior del cosmos. Una es la Tierra y otra es Tlaltecutli macho, que sería como esta parte celeste. Pero en unos casos nos dice que tiene una sección, unos cortes en diagonal. Eso lo vamos a ver más adelante, por qué tiene estos aspectos. Por si no fuera poco, nos dice que en el centro generan cuatro caminos para que puedan estar los dioses y entrar hacia ella y levantarla, porque dice que Tlaltecutli tiene que volver a juntarse. Vienen cuatro dioses y van a ponerse como una especie de postes y van a sostenerla para que no se vuelva a juntar. Después, entonces, vemos que estos cuatro dioses están sobre Tlaltecutli sosteniéndola para que no vuelva a unirse. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de la estructura del cosmos que veíamos en la parte introductoria. Tlaltecutli, por un lado, es la tierra, es el útero, es lo femenino. De ella nacen, incluso dice, de ella nacen todos estos aspectos vegetales, todos estos aspectos que van a dar de comer a los seres humanos, pero a la vez los seres humanos tienen que pagarle a Tlaltecutli por esos frutos, aunque con alimentos que son los mismos seres humanos, la sangre, los corazones. Hay que tomar en cuenta algo muy interesante. Esta división del mundo, al estar hablándonos de esta división del mundo, también nos hablan del espacio y del tiempo. Si se dan cuenta, nos habla de cuatro dioses y estos cuatro dioses sostienen el mundo, de alguna manera sostienen a Tlaltecutli para que no vuelva a unirse. Pero a través de estos cuatro dioses van a transportarse las energías que permiten el establecimiento de los ciclos agrícolas, de los ciclos de tiempo. Un dios no solo es un ser sagrado, es un espacio, es un tiempo, es el norte, es el sur, es el este, es el oeste, con todas esas características. Por eso la Tierra, como lo veíamos en la primera sesión, está dividida como una proyección del inframundo y de lo celeste. El mito lo que está estableciendo es esa división, pero a la vez también cómo debe ser entendida la tierra y distribuida. Por eso las grandes ciudades están partidas en cuadrantes. Tratan de imitar este tipo de organización y a la vez tratan de mostrar que ellos, digamos, el templo principal, el centro, en la capital de una gran ciudad como Tenochtitlan, estaría en el centro de Tlaltecutli y de ella van a distribuirse estos cuatro dioses. Algo así, de alguna manera, vemos que Tlaltecutli, la parte masculina, la parte femenina en la parte de abajo, y luego están los dos dioses en el centro, a través de los cuales están moviéndose esas energías. En el centro se encuentra la totalidad,
comunica tanto lo masculino con lo femenino que a su vez se proyecta sobre los cuatro extremos. Eso entonces nos ayuda a entender por qué en el templo mayor de Mexico-Tenochtitlan se erige un templo dual, uno dedicado a Tlaloc y otro dedicado a Huitzilopochtli. Nuestro siguiente texto es uno en particular muy conocido por nosotros, aunque en realidad la parte que más conocemos es la relacionada con Teotihuacán y la forma en que fue creado el sol. Es muy habitual que tengamos la presencia de Quetzalcóatl y convertido en Anahuatzin, arrojándose y convirtiéndose en el quinto sol. Vamos a ver una de estas variantes de la historia de los mexicanos por sus pinturas, capítulo 13, de la creación del sol y cuántos soles ha habido y lo que cada uno duró y lo que comían los maseguales en tiempo de cada sol y de los gigantes que hubo. Todo lo susodicho fue hecho y criado sin que en ello pongan cuenta de año, sino que fue junto y sin diferencia de tiempo. Y dicen que el primer hombre y mujer que hicieron, como está dicho, nació cuando estas cosas se comenzaron a hacer, un hijo, al cual dijeron Piltzintecutli. Y porque le faltaba mujer con quien casarse, los dioses le hicieron de los cabellos de Xochiquetzal una mujer, con la cual fue por primera vez casado. Todos los cuatro dioses vieron cómo el medio que estaba criado alumbraba poco y dijeron que se hiciese otro medio para que pudiese alumbrar bien toda la tierra. Y viendo esto, Tezcatlipoca se hizo sol para alumbrar, al cual pintan como nosotros, y dicen que lo que vemos no es sino la claridad del sol, y no al sol, porque el sol sale a la mañana y viene hasta el mediodía, y de ahí se vuelve al oriente, para salir al otro día, de lo que en mediodía hasta el ocaso parece en su claridad, y no el sol. Y de que de noche no anda ni parece, ansí, por ser el dios, el Tezcatlipoca, se hizo sol. Y todos los cuatro dioses criaron entonces a los gigantes que eran hombres muy grandes y de tantas fuerzas que arrancaban los árboles con las manos y comían bellotas de encinas y no otra cosa, los cuales duraron cuanto este sol duró, que fueron 13 veces 52 años, que son 666 años. Que pasados los 13 veces 52 años, Quetzalcóatl fue sol y dejólo de ser Tezcatlipoca, porque le dio con un gran bastón y lo derribó en el agua. Y allí se hizo tigre y salió a matar a los gigantes. Y esto parece en el cielo, porque dicen que la osa mayor se abaja al agua porque es Tezcatlipoca. Y en este tiempo comían los maseguales piñones de las piñas y no otra cosa. Duró Quetzalcóatl siendo sol, es decir, siendo sol, otros 13 veces 52, que son 676 años, los cuales acabado, Tezcatlipoca por ser Dios, se hacía como los otros sus hermanos, lo querían. Y así andaba hecho tigre y dio una cos a Quetzalcóatl que lo derribó y le quitó de ser sol. Y levantó tan grande aire que lo llevó a él y a todos los maseguales, si no es a algunos que quedaron en el aire, y estos se volvieron en monos y simios. Y quedó por sol Tlalocatecutli, es dios del infierno, el cual duró hecho sol 7 veces 52 años, y son 364 años, en cuyo tiempo los maseguales que había no comían sino a Cicintli, que es una simiente como de trigo que nace en el agua. Pasados estos años, Quetzalcóatl llovió fuego del cielo y quitó que no fuese el sol a Tlalocatecutli, y puso por sol a su mujer Chalchutlicue, la cual fue sol 6 veces 52 años, que son 312 años. En el año postrero que fue sol hecho Chalchutlicue, como está dicho, llovió tanta agua y en tanta abundancia que se cayeron los cielos, y las aguas se llevaron a todos los maseguales que iban, y de ellos se hicieron todos los géneros de pescados que hay, y así cesaron de haber maseguales, y el cielo cesó porque cayó sobre la tierra. Vista por los cuatro dioses la caída del cielo sobre la tierra, la cual fue el año primero de los 4, después que cesó el sol y llovió mucho, el cual año era Tochtli. Ordenaron todos los 4 de hacer por el centro de la tierra 4 caminos para entrar por ellos y alzar el cielo. Y para que los ayudase criaron 4 hombres, al uno dijeron Cuauhtémoc, al otro Itzcoatl, al otro Itzmali, Izcalli, y al otro Tenochtli. Y los criados estos 4 hombres, los 2 dioses de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, se hicieron árboles grandes. Tezcatlipoca en un árbol que dice Tezcacuautli,
que quiere decir árbol de espejos, y el Quetzalcóatl en un árbol que dicen Quetzalhuexotl. Y con los hombres y con los árboles, los dioses alzaron el cielo con las estrellas como ahora está. Y por haber hecho así, Tonacatecutli, su padre, los hizo señores del cielo y las estrellas. Y porque alzado el cielo, iban por él, el Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hicieron el camino que parece el cielo en el cual se encontraron y están después acá en él, con su asiento en él. El mito de la creación del sol, hay que tomar en cuenta toda esta serie de aspectos que nos hablan. Si se fijan, nos hablan de otra vez aparecen Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. ¿De qué nos está señalando? Pues por un lado, la representación de la dualidad, lo masculino y lo femenino. En esta parte, si se fijan en el primer mito, no hay un enfrentamiento, sino más bien hay una planeación y hay una interacción complementaria entre ambos. Ambos se juntan, determinan y dividen a la diosa para poder generar el movimiento. Esto nos habla de algo muy interesante. El cosmos, para tener dinámica, no puede estar unido, es decir, no puede existir solo el centro, tiene que dividirse y tiene que proyectarse, y a través de eso, a través de la interacción de lo masculino, lo femenino, lo oscuro y lo solar, se puede generar el tiempo, el espacio y los diferentes ciclos. En el caso de la creación de la Tierra, está estableciendo los ciclos tanto de la tierra como de la siembra, es decir, 2 partes secas, 2 partes húmedas. Por otro lado, regresando al de los soles, tomando en cuenta esto, vamos a ver también esta organización cuatripartita. Como les decía, siempre aparecen los números pares, los múltiplos de estos números, y otra vez vemos que hay un sol de agua que termina después de que en algunos casos es Quetzalcóatl, en algunos casos es Ejecatl, termina este sol. En el primero, los seres humanos se convierten en peces, en el segundo se convierten en monos, en otros se convierten en pavos, en guajolotes, y finalmente en algunos llegan a habitar como una especie de gigantes que están comiendo bellotas. Si se fijan, ninguno de estos seres humanos, es decir, más que el mono, es parecido a nosotros. Todos los demás no tienen esta relación tan estrecha con los dioses, no los alimentan, no se sacrifican, tienen de alguna manera ciertos faltantes, son prehombres, prehumanos, mejor dicho, porque tanto hombre como mujer aparecerían aquí. Son prehumanos que están todavía en formación, pero si se fijan son otra vez estos 4 extremos del cosmos considerados como 4 soles, como 4 eras previas, y siempre están interactuando Quetzalcóatl y Ejecatl. En una de las variantes vimos que incluso nos dicen que uno de ellos le tira con un palo o le pega y lo derrota y lo quita. En algunos vemos que él pone a su hijo. Por eso, en la famosa creación, en la famosa leyenda de los soles, es Quetzalcóatl convertido en Nanahuatzin, que se sacrifica a sí mismo. Nanahuatzin, Quetzalcóatl, lo vamos a ver más adelante con otro personaje que se llama Huemac, son el mismo personaje, igual que Xolotl. Todos estos personajes con los que están entrando en interacción son sus proyecciones, podemos decir que son sus nahuales, es decir, son ellos mismos transformados para poder actuar en el cosmos. En este caso, entonces, vemos otra vez la organización cuatripartita. Pero nos llama la atención que los dioses aquí no están interactuando de una manera pacífica. Si se fijan en la otra, pues tranquilamente están interactuando, pues organizándose, planeando, dividiendo a la diosa. Aquí hay un enfrentamiento directo, lo que implicaría una guerra, lo que implicaría un personaje particular enfrentando a otro. ¿De qué nos habla esto? Pues también nos habla, si tomamos en cuenta que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, tanto como Tlaloc y Chalchihuitlicue, son deidades relacionadas con el ejercicio del poder. Nos hablan entonces de las formas en que los diferentes eras de los seres humanos se pueden suceder. Quetzalcóatl es derrotado por Tezcatlipoca. Por ende, aquellos que sean el pueblo de Tezcatlipoca tienen derecho a gobernar. ¿Qué hacen los mexicas, por ejemplo? Cuando los mexicas llegan y instauran su poder,
Sí, retoman ciertos elementos de Quetzalcóatl, pero ahora consideran que ellos son el centro del cosmos. Su Dios es el que tiene el turno. Es decir, así como pasaron 4 eras previas y una del centro, han pasado 4 eras y ahora le corresponde a Huitzilopochtli gobernar sobre los seres humanos. Está estableciendo una justificación del poder político. También está estableciendo cómo aparecen estos ciclos estacionales de espacio-tiempo, el ciclo del sol, el ciclo agrícola, y ese ciclo del sol y ese ciclo de agrícola también es una forma de gobierno. ¿Por qué? Porque el Tlactoani es una proyección de los dioses solares. Es decir, cuando acaba un sol, de hecho, los mismos nahuas, cuando moría uno de sus gobernantes, consideraban que se había muerto un sol. Decían que se hacía de noche, que te estaban esperando el amanecer, que ojalá y volviera a amanecer. Cuando era nombrado un gobernante, entonces se consideraba que había vuelto a salir el sol, que había vuelto a amanecer. ¿Por qué? Porque un gobierno, podemos decir como un imperio, entre comillas, es un sol. De esta forma, la leyenda de los soles no nada más nos está hablando de cómo es creado el sol y de cómo la luna aparece, sino también de cómo se establecen las formas de poder político y cómo pueden quitarse. Es decir, también vemos dentro de algunas narraciones de los mexicas y de otros dioses, de otros pueblos, perdón, que se señala que ellos saben que luego vendrá otro dios, que vendrá otro pueblo y los quitará y los derrotará. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en este esquema de turnos. Cada sol es un pueblo, es un poder político, es un dios. Entonces, saben que así como ellos derrotaron a los tepanecas o derrotaron a otros pueblos que tenían la hegemonía política, llegará en algún momento otro que los quitará. No estoy diciendo que ellos estaban pensando en la conquista por parte de los europeos. No, pensaban en la conquista de otro de los pueblos con los que estaban acostumbrados a vivir. Por eso, entonces, cuando vemos otra vez retomando a los dioses principales, si se fijan, otra vez vemos a Tezcatlipoca, vemos a Hecat, también vemos a Tlaloc y a Chalchiuhtlicue. Recordemos que Tlaloc es el dios de las aguas y de todo lo que cae del cielo, es decir, del rayo, de la lluvia de fuego, de todo lo que cae del cielo junto con el granizo, la lluvia, etc. Y Chalchiuhtlicue de las aguas subterráneas, de las aguas femeninas, de lo que emerge del inframundo. Vemos entonces nuevamente lo que les decía, el modo de gobierno, pero también la organización del calendario siguiendo el ciclo agrícola. Por eso, más que pensar la piedra del sol como un simple calendario, hay que pensarlo como una representación de la totalidad del cosmos. Cada extremo es una era, es un espacio, es un dios, es un tiempo. Por eso, incluso cuando se organizaba la tributación, se organizaba de esta forma. Los calpulis de esta sección, y supongamos que esta es la ciudad de Tenochtitlan, aquí está el centro y los 4 cuadrantes, primero ellos pagaban, digamos, van a una guerra, ellos iban los de este calpuli, una vez que ellos habían pagado su tributo, les correspondía a estos, y a estos, y a estos. Podía darse el caso que los 4 participaran, pero a su vez, este calpulli estaba dividido y una sección, no todo, porque no puede entregarse el tributo, no puede dejarse a la gente sin trabajar, sin comer, sin personas que estén laborando. Entonces, eso es lo que vemos dentro de esos mitos. Por eso está tan presente este aspecto. Y además nos llama la atención con respecto a esto del pago del tributo y del trabajo agrícola, algo muy importante. Los dioses siempre determinan en conjunto, siempre están dialogando 2 o más dioses, nunca es un solo dios, no hay un dios omnipresente que lo ordene todo, todos dialogan. Y eso nos habla de la importancia del trabajo del conjunto. De hecho, si se fijan, cuando nos dice cómo partieron a la tierra, nos habla que se convierten en serpientes o cuates. Cuates que también puede considerarse como gemelos o como mellizos, estos 2 personajes. Bueno, la forma en que ellos trabajaban se llama tequitl, pero cuando trabajaban todos juntos se le denominaba coatequitl. No es el trabajo de la serpiente, el trabajo del conjunto. Estos trabajaron, hicieron su coatequitl,
su trabajo de serpiente, su trabajo de conjunto. A través del trabajo en conjunto es como debe elaborarse en la vida social, pagar el tributo y también gobernar. Por eso, el Tlactoani no era un gobernante unísono ni omnipotente. Él tenía generalmente un equipo de 4 personajes, o en el caso de Tenochtitlan, a un personaje que lo acompañaba en el poder. ¿Por qué? Porque el gobierno es un asunto de conjunto, y esto nos lo señala el mito. Otro de los textos que pretendemos analizar es el relacionado con la creación de la humanidad. Esto es muy importante tener en cuenta que hay diferentes mitos también que nos hablan de cómo fueron creados los primeros seres humanos. Hay que atender entonces cómo fueron conformados. Nos dicen, todo hecho esto, deliberaron acerca de hacer al hombre que poseyera la tierra los dioses Tezcatlipoca y Ejecatl. Enseguida, el dicho Ejecatl descendió al infierno a buscar a Mictlantecutli, ceniza de difuntos para ser otros hombres. El cual, Dios del infierno, entregó solamente un hueso de una vara, y tan luego como lo hubo entregado, se arrepintió mucho, pues era la cosa que más quería de todo cuanto tenía. Y por ello siguió a Ejecatl para quitarle el hueso, pero al huir a Ejecatl se le cayó y se rompió, por lo cual el hombre salió pequeño, pues ellos dicen que los hombres del primer mundo eran gigantes en grandor. Él luego tomó el hueso y el resto de la ceniza y se metió en una pastle, que quiere decir lebrillo, desde el cual llamó a todos los dioses para la creación del hombre primero, los cuales juntos se sacrificaron la lengua, y así comenzaron el primer día de la creación del hombre, formándole el cuerpo, el cual se movió enseguida. Y el 4 días estaban hechos el hombre y la mujer, pero no quedaron enseguida grandes, sino según el curso natural. Luego que fueron hechos, los nutrió un dios dicho Xolotl, que quiere decir gallo de Indias, es decir, guajolote, el cual los nutrió con pan molido, no con leche. Pan molido, entiéndase, maíz molido, los nutrió con maíz. El nombre de este primer hombre no lo saben, pero dicen que fue creado en una nueva cueva de Tamuanchan, en la provincia de Cuernavaca, que es Cuauhnáhuac, en el marquesado del Marqués del Valle. Con respecto a la creación de la humanidad, si se fijan, nuevamente vemos la interacción de lo masculino y lo femenino, pero esta vez no tenemos presente a Tezcatlipoca, sino aparece Mictlantecutli. Tezcatlipoca, sabemos que puede traducirse como su espejo es de obsidiana, su espejo humea, en el caso de Ejecatl es el viento, Quetzalcóatl es gemelo precioso, gemelo divino, serpiente que se yergue también, o serpiente preciosa, serpiente divina. Y entonces vemos a este personaje, Quetzalcóatl, Ejecatl, junto con Mictlantecutli entrar en interacción. Nos dice que baja, esto es muy importante, entra a Tlaltecutli, Quetzalcóatl baja y desciende a Tlaltecutli, que es donde habita Mictlantecutli. Cuando desciende, dice que roba los huesos, las semillas. Son los huesos, de hecho, si se fijan en nuestra tradición, cuando decimos, pásame unas, no decimos una semilla de aguacate o la semilla del limón, generalmente atendemos y decimos es un hueso. Viene un poco esta remanencia de la herencia indígena, es decir, consideramos que son huesos y que del hueso se puede generar la vida. Por eso, él roba esos huesos, los machaca y nos dice una de las variantes. Luego los reúne, los recogió, los envolvió, los llevó a Tamuanchan. Y cuando llegó, ya los muele la que se llama Aquilastli, ella es la Cihuacóatl. Luego ya entonces llena el barreno de jade y luego ya sobre ellos sangra su miembro. ¿Quién? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl sangra su pene para generar a los dioses. En otros, si se fijan, dicen que vienen varios dioses. ¿Por qué? Porque en un caso nos está hablando del pueblo tolteca o de los que descienden de los toltecas que son creados específicamente por Quetzalcóatl. Y en el otro nos habla de toda esa pluralidad de dioses que crearon, cada uno crea su pueblo particular. En el caso de los mexicas, pues fueron creados por Meshi. ¿De qué nos habla esto? Es muy interesante porque les decía, hay que atender los espacios, los lugares donde están hablando. En un caso, si se fijan, hablaban de la tierra, del cielo, pero aquí nos hablan de Tamuanchan, de un lugar donde se yerguen las flores, es el inframundo, es un lugar femenino, húmedo, donde se guardan las cosas, donde se mueren
donde se descomponen, pero también donde se genera la vida. Aquí podemos ver esta representación de Tamuanchan como una especie de útero. Tamuanchan es una especie de olla sagrada, es una especie de útero, una representación de lo femenino, lo uterino. Por eso tiene que entrar ahí Quetzalcóatl y está fertilizando a través de la penetración, que es en ese caso su cuerpo, y luego la fertilización con la sangre. La sangre es lo que va a permitir la creación. Entonces, el inframundo tiene dos partes. Por una parte podemos decir que tiene una sección como masculina, donde está la vida y todo esto, y, bueno, perdón, más que masculina, atiende a estos elementos uterinos de generación de la vida vegetal, generación de la vida animal, generación de la vida humana, pero también tiene una sección que destruye. Si se fijan, nos habla el primer mito que Tlaltecutli comía, devoraba y machacaba las cosas, porque de alguna manera Tlaltecutli es esa parte que va a reciclar las cosas, va a descomponer, va a comerse la totalidad de las cosas hasta dejar los huesos, que son las semillas, y luego la interacción con lo solar va a penetrar, va a fertilizar y va a generar la vida dentro de Tlaltecutli. Eso es lo que hay que entender entonces. Lo que nos está hablando es de este ciclo vegetal, de esta conformación de la vida humana, de esta conformación de la tierra. Pero también nos habla de esto que les digo, la idea de cómo debe entenderse la interacción de la sexualidad, de la fertilización. El cielo penetra al inframundo, a Tlaltecutli, y de esta forma es que se crea la vida, pero todo tipo de vida, la vegetal, la humana, la animal. Pero también esa interacción trae la vida que nos permite alimentarnos, es decir, la generación de cereales, o en este caso, de el frijol, el maíz y todo eso que nos ayuda a mantenernos vivos. Por eso nos dice que luego lo llevó a Tamuanchan, el grano de maíz, y luego lo mastican los dioses. Entonces lo ponen sobre nuestros labios. Si se fijan en una parte, en uno de los mitos, nos dicen que es Quetzalcóatl, perdón, que es el guajolote quien nos da de comer, quien masca y le da de comer a los seres humanos. Esto es algo muy interesante porque es Quetzalcóatl mismo quien desciende al inframundo, desciende a una sección de Tlaltecutli, donde va a encontrar estos tesoros, estos huesos que no nada más son de los humanos, sino también de los vegetales. Y eso nos habla de una relación estrecha entre el ser humano y el maíz. Los seres humanos somos maíz. Por ejemplo, aquí nos dice uno de los mitos: ¿qué comerán, oh dioses? Ya todos buscan alimento. Luego fue la hormiga a coger el maíz desgranado dentro del Tonacatépetl, cerro de las mieses, es decir, cerro del sustento. Encontró a Quetzalcóatl, a la hormiga, y le dijo: dime dónde fuiste a cogerlo. Muchas veces le pregunta, pero no quiere decirlo. Luego le dice que allá, señalando el lugar, y lo acompañó. Quetzalcóatl se volvió hormiga negra, la acompañó y entraron y lo acarrearon ambos. Esto es, Quetzalcóatl acompañó a la hormiga colorada hasta el depósito. Arregló el maíz y enseguida lo llevó a Tamuanchan, lo mascaron los dioses y lo pusieron en nuestra boca para robustecernos. Si se fijan, Quetzalcóatl no conoce, no sabe dónde está el maíz. Es la hormiga quien le dice. Pero no puede ir como Quetzalcóatl, se tiene que convertir en hormiga. Entonces eso nos ayuda a entender por qué Quetzalcóatl de repente aparece como guajolote o como xolotl. Quetzalcóatl no puede entrar al inframundo siendo él como es, porque es solar. Necesita convertirse, nahualizarse en un ser que pueda tener ciertas características que le permitan entrar al inframundo. En este caso se convierte en una hormiga, en otras cosas se puede presentarse como un tlacuache, en otras partes también puede presentarse como xolotl y ser un sol muerto que puede descender al mundo de los muertos y robarse las cosas. Pero ese rapto, si se fijan, nos dice el mito que al haberse robado los huesos, Mictlantecutli no está muy contento y en algunos casos le pone trampas y este muere. ¿Por qué? Por la transgresión. Sí, será muy Dios y lo que quieran, pero haber unido los dos elementos masculino y femenino es una transgresión y eso conlleva a un castigo, en este caso es la muerte. Por eso esta unión de dioses también es la sexualidad.
La sexualidad que no está regulada o que no es parte de, digamos, del marco social, pues está mal vista, porque también están uniendo dos partes. La sexualidad está uniendo lo masculino con lo femenino y eso conlleva una transgresión. Finalmente, Quetzalcóatl y los toltecas. Hasta aquí hemos visto entonces cómo cada mito nos habla de diferentes cosas. En este aspecto hay que señalar algo muy interesante, retomando nuestro mito de la creación de la humanidad. Como les decía, los mitos nos hablan de diferentes cosas y no solamente de cómo pues se robaron aquí el maíz y ya nos lo dieron y ahora hay que agradecerle a los dioses. No, hay que pagarle a los dioses. Por un lado, si se fijan, de dónde viene el sustento de Tlaltecutli. Y nos dice una de las variantes, y lloraba todas las noches y no se quería callar, en tanto no recibía alimento. ¿Qué recibía? Corazones. El corazón es una especie de semilla, de maíz, de ánima que hay que alimentar a los dioses. Por eso, si se fijan, esta relación entre el maíz y el ser humano es tan estrecha que nosotros somos el maíz de los dioses. Por eso está el sacrificio de los seres humanos. No es de gratis. Nosotros simbólicamente representamos un maíz. Los dioses por eso nos comen, porque se alimentan de lo mismo. Ellos nos dan ese maíz y nosotros los regresamos a través de nuestro cuerpo ese pago, porque estamos en deuda con ellos. Por eso Tlaltecutli se la pasa llorando. Es la llorona que aparece y está pidiendo ser alimentada. Otro aspecto importante. Si se fijan, aquí no se establecieron cómo es un ser humano. Nos dijeron cómo son los seres humanos. Por un lado, los seres humanos, a diferencia de las 4 eras previas, tienen una relación más estrecha con los dioses. ¿Cómo? Los adoran, les pagan, les dan de comer. Todo el trabajo de los seres humanos está destinado a alimentar a los dioses. Entonces, un ser humano es aquel que habla y que adora a los dioses a través de diferentes medios, ofrenda, sacrificio, oración, etc. Pero también tiene una característica particular. Si se fijan, todos los otros seres previos a la humanidad comían diferentes cosas, bellotas, árboles, etc. Nosotros comemos maíz. El humano come maíz. ¿Cómo identificaban a alguien que era ser humano? Comía maíz. Por ejemplo, cuando hay uno de los relatos que nos habla de los otomíes, es un relato nahua, y eso hay que atenderlo porque los nahuas también pues, eran muy etnocéntricos y consideraban que ellos eran mejores que cualquier otro grupo étnico. Y por eso nos dicen de los otomíes que los otomíes no sabían hablar hasta que probaron el maíz. El maíz les dio esa capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque eran seres humanos incompletos. Al comer el maíz adquieren esta plenitud y pueden hablar. Por otro lado, también vemos que cuando llegan los conquistadores, los europeos, una de las primeras cosas que se les ofrecen, por un lado, son sacrificios, ofrendas con sangre, y por otro lado, maíz y otras más cosas, frutos, etc. Y ahí es cuando los indígenas dicen, si agarra el alimento de los dioses, son dioses. Si agarran maíz, son humanos. Y los europeos comen maíz y dicen, estos no son dioses. Estos son humanos, porque los dioses comen lo que les corresponde, no comen maíz. Los humanos comemos maíz. En ese sentido, también hay que atender otra cosa que nos han dicho sobre la humanidad. Los humanos trabajan la tierra, trabajan el maíz. Todo ser humano, para ser considerado como tal, debe trabajar la tierra. Por eso se dice que los animales trabajan, sí, pero en otra cosa, no en los ciclos, digamos, en el campo. Tampoco se dice que aquellos que son extraños, que son raros, que son como brujos, que son como seres negativos, no trabajan la tierra. ¿Por qué? Porque ellos sacan su alimento de otras cosas, que no es la tierra. Así es como ellos identifican al ser humano. El ser humano labora la tierra, labora en conjunto. Es una persona que es parte de ese conjunto y está relacionado con esos dioses. Eso se llama, de alguna manera, Calpulli, es decir, la casa que está rigiendo a todos estos personajes. Nuestro último texto corresponde a uno de los dioses más conocidos, más representados, más reinterpretados de la tradición indígena, que es Quetzalcóatl. En este caso vamos a atender una versión muy breve del mito que les pusimos como ejercicio. ¿Por qué? Pues por motivos de espacio
y en este vemos la huida de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl vivía muy a gusto en Tula, siendo adorado por Dios, pero como la verdad no se puede largo tiempo ocultar, sucedió que llegó a Tula otro dios, del cual hemos hablado aquí antes, Tezcatlipoca, el cual, en llegando, de envidia que tenía Quetzalcóatl, tentó hacer mal al pueblo de Tula para que adoraran a él y asimismo a Quetzalcóatl. Entró a Tula como un pobre y tomaba diversas figuras y espantaba a los de Tula y a Quetzalcóatl. Un día, pues, fue Tezcatlipoca al templo de Quetzalcóatl. Había una efigie de Quetzalcóatl y un espejo que los indios estimaban mucho, pues según Quetzalcóatl les había hecho creer, por medio de este espejo siempre había de haber lluvias, y si se la pidieran por este espejo, él se las daría. Entrando, pues, Tezcatlipoca al templo, encontró 2 guardias dormidos, y se fue derecho al altar y robó el espejo y lo escondió debajo del palacio en donde dormían los guardias, lo que hecho se marchó. Habiendo despertado los guardias, como buscaran el espejo, estaban muy diligentes buscándolo, pero Tezcatlipoca encontró a una vieja en su camino y le dijo: «Vete al palacio y di a estos guardias que lo que buscan están debajo de su palacio y serás bienquista de ellos». Lo hizo la vieja. En tanto, Tezcatlipoca se mudaba en diversas figuras de animales y monstruos, buscando de atemorizar a las gentes. Se hizo también cortar los cabellos, lo que los indios jamás habían visto. Y se fue al templo de Quetzalcóatl y destruyó su figura, y arrojándola por tierra y tomando diversas figuras, burló a sus servidores y a todos los de Tula. Cuando ellos veían esto, iban saliendo de la ciudad, y Quetzalcóatl a verlo tuvo miedo, y huyó también con algunos de sus servidores, con lo cual Tezcatlipoca quedó bien contento. Quetzalcóatl se fue allí a Tenayuca, y duró allí por algún tiempo. De allí se fue a Culhuacán, donde duró también largo tiempo, mas no lo saben cuánto tiempo. De ahí pasó a las montañas y se fue a Cuauhtémoc, y aderezó un templo y un altar para sí, y era adorado por Dios, y no había más que él, y allí duró 290 años, y dejó allí un señor llamado Matlazóchitl. Y se fue a Cholula, donde duró 160 años, y le hicieron un templo en gran manera magnífico, del cual aún hay a una gran parte, pues estaba bien construido y bello, el cual los gigantes habían hecho. Del humo que salió de su cuerpo, dicen haber sido una gran estrella que se llamó Espero. Este Quetzalcóatl no tuvo jamás mujer ni hijos. Otros dicen que cuando él debía morir, se fue a un lugar. Bueno, ahora sí retomemos entonces a Quetzalcóatl y los toltecas porque es el que más conocemos. Tenemos a Quetzalcóatl y a los toltecas por todos lados, todo el mundo lo toma como estandarte, de hecho dicen que son los más civilizados, los más importantes, que la Toltecayot, que sería como la toltequidad o lo perteneciente a los toltecas, es una filosofía la más importante. Pues no hay que pensarlo tanto así porque sí es importante, pero no es la única ni la última, y además de que nos está marcando algo muy interesante. Si se fijan, junto con él aparecen Tohuenyo, aparece Huemac y aparecen otros personajes. Otra vez vemos interactuar a Quetzalcóatl con Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un ser que lo engaña, que le lleva a pulque, que lo lleva a cometer transgresiones, a tener relaciones sexuales con su hermana, a abandonar su oración, a abandonar la forma de gobierno. Recuerden que aquí nos dicen que es el mismo Quetzalcóatl quien gobierna, pero luego aparece Huemac que está gobernando. ¿Por qué? Porque Huemac y Quetzalcóatl son la misma persona. Representan a los toltecas. Es el turno de gobierno, es el sol de Quetzalcóatl. Por eso Tezcatlipoca viene a derrotarlo a través de estos engaños, a quitarlo. Pero hay algo muy interesante. En algunas de las variantes del mito nos dicen que Tezcatlipoca está particularmente molesto con Quetzalcóatl, junto con otros dioses, porque Quetzalcóatl no sacrifica humanos. Y esto es importante. Quetzalcóatl comienza a perder su autoridad por no retribuirle a los dioses. El no sacrificar es una gran transgresión. Los dioses le están dando el alimento y él no lo está pagando. Eso lo vemos también con Huemac. En el caso de Huemac, vemos que Huemac juega a la pelota con los tlaloques, apuesta y le dicen que vamos a apostar chalchihuites y plumas de quetzal. Cuando él gana, los tlaloques le llevan unos maíces muy bonitos y unas vainas de maíz, a lo que él dice: no, yo no quiero esto, yo quiero chalchihuitas y plumas de quetzal. Los tlaloques se enfadan con él
se llevan el maíz y le llevan chalchihuites, es decir, piedras preciosas y plumas de quetzal. Y a partir de ese momento ellos retiran la lluvia y el agua. ¿Por qué? Porque él no está valorando lo que le dan los dioses, valora las riquezas terrenales. Entonces, a partir de ahí viene una sequía y una pérdida del poder. Eso lo vemos reflejado aquí. En ambos casos, tanto Huemac como Quetzalcóatl tiene una transgresión sexual. En el caso de Huemac, si se fijan, es su hija la que queda enamorada del miembro viril de Tohuenyo, que es otra de las representaciones de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se va a disfrazar de varias cosas, se va a nahualizar en varias cosas. Y al entrar Tohuenyo a la casa de Quetzalcóatl, Huemac, por medio del matrimonio con su hija, están transgrediendo, porque ellos tienen que mantenerse puros, ellos tienen que mantener el linaje de poder, y lo está manchando a través de la entrada de este personaje que no era tolteca, sino huasteco. Así entonces lo que nos están hablando estos relatos es cómo está un gobierno, cómo debe ser un gobernante, pero cómo también se puede perder ese poder político. Por eso vemos a Tezcatlipoca entrando, haciéndolo emborracharse, haciendo que deje la oración, que deje de hacer la guerra. En unos casos, quien no hace la guerra es Huemac y prefiere mandar a Tohuenyo. Por eso pierde el poder, porque él no está cumpliendo los preceptos, no está cumpliendo las órdenes de los dioses para con los gobernantes. Por eso pierde el poder político y eso lo lleva a perder la autoridad sobre los toltecas. Por eso, Quetzalcóatl ya no se puede quedar. Una vez que él tiene todas esas transgresiones con su hermana, que se emborracha, que deja de cumplir su tarea como sacerdote y gobernante, ya no puede quedarse ahí. ¿Por qué? Porque ha transgredido a tal grado que debe permitir que ahora otro Dios tenga el turno de poder. También cuando vemos la casa de Quetzalcóatl y de Huemac, siempre nos habla que tienen 4 aposentos, y esos 4 aposentos también son los de los 4 dioses de la lluvia. ¿Por qué? Porque Tula y los toltecas representan la ciudad ideal. Por eso a veces nos dice que es una ciudad donde crecían tan grande los maíces que había que llevárselo a brazadas, que no podías agarrarlo con una mano. O también nos dice que el algodón crecía ya de colores, no necesitaban pintarlo, ya había crecido de colores. O en otros casos nos dice que era tan próspero que las personas que trabajaban ahí eran los mejores lapidarios, los mejores pintores. Incluso decir que haces las cosas a la tolteca es decir que lo haces lo más perfecto posible, porque Tula, los toltecas, Quetzalcóatl y Huemac son los modelos de gobernante. Por eso cuando ustedes vean los relatos relacionados con la conquista de México se parecen mucho a la forma en que pierde el poder y en que es derrotado Quetzalcóatl, porque es el esquema, este es el esquema que sigue un pueblo, cómo nace, cómo conquista, cómo gobierna, pero luego es derrotado por otro gobernante, otro dios, otro pueblo que va a instaurarse ahora sobre esa estructura. Lo que están reflejando entonces es esta división, esta secuencia de turnos del día, de la noche, de los 4 extremos del cosmos, de los 4 soles. Todo eso nos está ayudando a entender cómo entonces debe estructurarse y entenderse la historia. La historia es no algo distinto al mito. El mito nos ayuda a explicar cómo los diferentes aspectos sociales para ellos estaban estructurados. Una secuencia de poder era lo mismo que una secuencia del día y de la noche. Por eso entonces, ahora atendiendo lo que significan los diferentes aspectos del cosmos, podemos entender que el inframundo, el Altecutli, es el útero, es la tierra, es ese lugar donde se desmenuza, donde se pudren las cosas, pero también donde cuando entra en interacción con lo solar va a generar vida, va a traer de alguna manera los alimentos necesarios para la humanidad. Pero también de ahí viene la lluvia y todo lo necesario para vivir. Eso hay que entenderlo mucho, porque para ellos la tierra entonces es un dios,
No puedes poseer un Dios, solo puedes pedirle que te permita vivir sobre él. Por otro lado, entonces, también lo que nos están diciendo todas estas cosas es algo que ya les decía en la sesión pasada. Por un lado, lo celeste, vemos que es donde se encuentran los dioses solares, el inframundo es donde se encuentra lo femenino, lo acuático, y el templo, pirámide, es el centro desde donde está todo eso. México Tenochtitlan es una reproducción de Tula. Los gobernantes son una proyección de los dioses, principalmente Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Los 4 extremos del mundo, entonces son estos 4 extremos, estos 4 dioses. Ellos tienen esa autoridad política porque ellos están alimentando al dios, a Tlaltecutli, a los dioses solares, que están motivando esas fuerzas que se distribuyen, que están llevando las aguas, que están trayendo las cosas de Tamuanchan, que están trayendo los cereales, que están generando la vida. Por eso, los mitos instauran todo eso. Instauran qué debe ser un ser humano, cómo debe trabajarse, cómo debe estructurarse una ciudad, cómo debe pensarse la historia, por qué tengo el derecho a gobernar. En este caso, nos dicen que después de que los toltecas causaron esa transgresión, dejaron de alimentar a los dioses, los mexicas son quienes le dan de comer a los dioses y ellos ganan esa autoridad. Ahora ellos son el centro del cosmos, ahora a ellos les toca gobernar y alimentar a los dioses. Y eso nos habla de algo muy importante. Como les decía, ellos, al ser un espejo de estos elementos sagrados, no acumulan para ellos. La acumulación y el poder político es para distribuir. Por eso vemos que a lo largo de las fiestas distribuyen los alimentos, pero también insignias y aspectos de lujo, no solo a sus aliados de la Excantlatoloyan, o mal llamada Triple Alianza, también a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos son tan prósperos y tan grandes que pueden repartir a sus enemigos como los dioses lo hicieron. Así entonces, espero que esto les haya servido para complejizar el cosmos, para entender los mitos y toda esta complejidad. La Tierra es un dios. Los mitos guardan entonces elementos que nos ayudan a entender las dinámicas políticas, sociales, económicas y demás. Hay muchas otras cosas que podríamos trabajar, pero por motivos de tiempo no las veremos en este taller. Les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo de escucharnos, de vernos, de realizar las lecturas, y también quiero agradecerles todos sus comentarios y el apoyo a la realización de este taller por parte de el Librofest Metropolitano. Finalmente, no me queda más que invitarles a seguirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Historia, Arqueología y Antropología de Mesoamérica. Ustedes también pueden enviarnos mensaje a aguizot.pha@gmail.com y en ellos ponemos algunas cuestiones de difusión que les puede ayudar a complejizar más esto. Espero haberles ayudado a entender un poco más de lo que nos hablan los mitos. Cada mito tiene y debe trabajarse más profundamente. Aquí solo les di el tráiler. Es una sección muy breve lo que pudimos observar, pero espero les sirva de mucho. Les mando un abrazo, espero que se encuentren muy bien, les deseo mucha salud y hasta luego.